El robo de Coincheck, 500 millones que se fueron. A finales de la segunda década del siglo XXI, el mundo entró en una era increíble donde el dinero ya no es solo papel, saldo bancario o monedas. Ahora, es mucho más que eso. La confianza, ese edificio invisible que sostiene cualquier economía, comenzó a mudarse a líneas de código distribuidas en miles de máquinas interconectadas. La palabra blockchain dejó de sonar a experimento para convertirse en promesa. Y como toda promesa que toca el bolsillo, despertó entusiasmo, codicia y miedo a partes iguales. Japón, una nación acostumbrada a convivir con la vanguardia tecnológica, no miró la revolución desde la ventana. La adoptó. En abril de 2017, el gobierno reconoció legalmente el uso de criptomonedas como medio de pago. Ese gesto, que para otros países sonaba remoto, en Japón fue un disparo de largada. Surgieron decenas de plataformas, fondos y servicios alrededor del nuevo ecosistema. Tokio, con su latido de neones y trenes precisos, se volvió un mapa de startups que prometían democratizar el acceso a monedas digitales. Pero el vértigo tiene un costo. El crecimiento del mercado superó la capacidad de los reguladores para auditarlo y de muchas empresas para asegurarlo. La comodidad, depósitos y retiros instantáneos, operaciones en segundos, compitió con la prudencia, custodia fría, protocolos estrictos, auditorías externas. Es en esa tensión donde se gesta una historia que marcaría a fuego al ecosistema: el robo de Coincheck. Coincheck nació como símbolo del nuevo Japón, Krypton joven, ambicioso, veloz. Su ascenso fue meteórico, su marca, ubicua. Y como todo imperio que crece demasiado rápido, generó sombras. El 26 de enero de 2018, esas sombras se hicieron reales a una brecha silenciosa, un goteo de millones convertido en torrente, y la certeza de que en el mundo digital una noche puede bastar para derribar lo que parecía inexpugnable. Esta es la crónica, en tercera persona, de cómo se levantó, brilló y fue herido el gigante, y de cómo detrás de un robo de 500 millones se delineó un mapa nuevo de poder, regulaciones y miedos. Coincheck nació en Tokio en 2014, fundada por Koichiro Wada y Yusuke Otsuka. Su enfoque en la simplicidad y la adopción temprana de NEM atrajo a miles de usuarios, pero la seguridad no creció al mismo ritmo que la base de clientes. El boom cripto de 2017 elevó a Coincheck a la cima, pero también la puso en la mira. La acumulación masiva de NEM en hot wallets fue un error que tiempo después resultaría fatal. El viernes 26 de enero de 2018 amaneció con una frialdad que en Tokio vuelve los ruidos más nítidos. En Coincheck, la jornada empezó con el zumbido ritual de ventiladores, notificaciones y tazas de café. Nadie imaginaba que ese día, el reloj correría contra ellos. Poco después de las 3 de la tarde, comenzaron movimientos que, a simple vista, parecían operaciones de gran tamaño fraccionadas en transacciones razonables. Nada que un exchange grande no viera a diario. Pero el origen de esas salidas no era un cliente. Era la cartera principal de NMM y el destino. Direcciones recién creadas, sin historial, controladas por los atacantes. El diseño del ataque mostró planificación. Las transferencias fueron divididas en lotes, con temporizaciones que esquivaban picos reconocibles. Algunas estaban firmadas con credenciales que, según determinó luego la investigación, se obtuvieron mediante una combinación de intrusión y phishing dirigido. La hipótesis más aceptada habló de malware en equipos puntuales y de accesos escalados a través de usuarios con privilegios. No hubo ruido, no hubo IDs, no hubo pantallas rojas, tan solo salidas limpias. Cuando miré el monitor y vi el patrón, primero pensé en una prueba interna, diría después un analista. 10 segundos más tarde ya estaba gritando: ¡corten retiros! Han demasiado tarde. En menos de 20 minutos, el equivalente a 500 millones de dólares en NEM había migrado a carteras enemigas. La blockchain, ese libro abierto que nada perdona, registró el éxodo en silencio matemático. El equipo activó protocolos de emergencia, suspensión de retiros, aislamiento de sistemas, revisión de accesos, auditoría rápida de firmas. Se enviaron notificaciones a la FSA, se alertó a socios y se preparó un comunicado para usuarios. La sala de reuniones se volvió un centro de crisis. Wada pidió datos fríos en origen, volumen, ruta. Otsuka pensó en la caída de confianza como quien ve aproximarse una ola. Afuera, el mercado aún no sabía. Minutos después, los primeros rumores se filtraron en foros y redes. Retiros de NM pausados en Coincheck. Bug. Hack. La palabra hack es una piedra en un lago, genera ondas inmediatas. Medios especializados levantaron el tema. Luego, medios masivos. En cuestión de horas, el asunto ya estaba en portadas digitales. El malware robo de criptomonedas. Hasta la fecha en Coincheck pierde NEM por 500 millones. Mientras tanto,
Los atacantes comenzaron la segunda fase y en lavado, fragmentación agresiva, servicios de mezcla, conversiones parciales en exchanges de baja supervisión, tramos off-chain. Las direcciones que recibieron los fondos se multiplicaron como espejos en un pasillo infinito. Los analistas forenses describirían después la operación con una metáfora elocuente. Tiraron millones de piezas iguales al aire y encendieron ventiladores industriales. Adentro, alguien intentó aferrarse a la esperanza del error reversible. Pero el mundo cripto tiene una regla que no discute: en una transacción confirmada no vuelve. La impotencia técnica frente a la irreversibilidad es un golpe seco. En la reunión del primer impacto fue emocional. Correos, llamadas, mensajes, usuarios con ahorros, historias y planes que de pronto se veían amenazados. Era la matrícula universitaria de mi hija, dijo una mujer a una cadena pública. No dormí en 2 noches, confesó un comerciante que aceptaba pagos en NM en la confianza. Esa construcción intangible se quebraba en miles de pantallas. El impacto económico llegó pegado. NMM se desplomó más de un 20%. Otras criptomonedas cayeron por contagio psicológico. La volatilidad habitual se convirtió en nerviosismo visible. Coincheck suspendió temporalmente operaciones en algunos pares para estabilizar. El daño a la marca, más allá de la cifra, se medía en titulares y en hilos que crecían sin control. La FS abrió una investigación formal inmediata. Requirió documentación, logs, diagramas de red, políticas de custodia, resultados de auditorías internas y de terceros. También pidió un plan de compensación. Coincheck, con el agua al cuello, se comprometió en público a reembolsar a los clientes afectados. Era una promesa tan audaz como costosa: 46.000 millones de yenes, equivalentes a cientos de millones de dólares, saldrían de caja, en lo interno. El golpe se vivió como una doble herida en la técnica y la moral. El mensaje fue claro: no los vamos a dejar solos. Había señales, sí, pero la presión del mercado nos anestesió. Nos creíamos más fuertes, admitió un ingeniero en una retrospectiva. La cultura de la velocidad enfrentó su espejo. Se definieron parches, se cerraron brechas, se migraron saldos a custodia fría, llegaron consultores externos con checklists implacables. El costo de oportunidad, ese dinero que no entra mientras el sistema se recalibra, fue alto, pero menor que el costo reputacional de otra falla. Hacia afuera. Coincheck comunicó con mezcla de humildad y firmeza. No intentó negar, diluir ni culpar a terceros, explicó, asumió y anunció la compensación. A veces, en crisis, la única tabla es la franqueza. Aún así, las demandas colectivas se apilaron. La narrativa pública fijó una idea que no se borraría fácil en hot wallets y 500 millones en la misma oración. La investigación técnica se montó sobre un territorio paradójico: la transparencia radical de una blockchain pública y la opacidad pragmática de los servicios diseñados para mezclar y ocultar rastros. Los analistas siguieron las primeras direcciones receptoras, identificaron patrones de división, denominaciones repetidas, horarios escalonados, agrupamiento por lotes, y trazaron flujos hacia exchanges periféricos. Pronto se activó la cooperación transnacional. Equipos de Japón, Europa y Norteamérica cruzaron información. La premisa era sencilla: nadie roba a esa escala para guardarlo quieto. El botín tenía que circular y en algún punto tocar infraestructuras que obedecieran a una jurisdicción dispuesta a colaborar o a filtraciones inevitables. Aparecieron nombres en voz baja en regiones con tradición en operar plataformas cripto con estándares lazos. Mercados Over. The Counter, donde se cambian sumas grandes por efectivo, y redes de money news digitales. La clave, como casi siempre, estuvo en pequeños errores de los atacantes, una reutilización puntual de infraestructura, una coincidencia temporal con otro evento sospechado, una firma de código mal borrada. A medida que se acumulaban indicios, una hipótesis ganó cuerpo en la autoría, o, al menos, la participación logística de un actor estatal, acostumbrado a operaciones de alto impacto y a la ingeniería de lavado a escala. El nombre que flotó y que muchos ya intuían fue Lazarus. Lazarus, el alias que agrupa células de ataque vinculadas a Corea del Norte, ya había dejado su huella en golpes de guante blanco en el asalto al Banco Central de Bangladesh en el año 2016, campañas de ransomware como WannaCry en el año 2017, robos a exchanges en distintos países. El patrón mezcla paciencia, ingeniería social, explotación de vulnerabilidades y una logística de lavado que aprovecha grietas regulatorias. Vincular de manera concluyente un caso a un estado es difícil en la atribución técnica,
ofrece probabilidades no certezos absolutaus. Pero la combinación de TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos, las rutas de salida y el destino probable del dinero encendieron alarmas en agencias de inteligencia. La hipótesis operativa fue incómoda. En parte de los fondos de Coincheck terminaron fuertemente mezclados y volcados a sostenes financieros de un programa militar que vive sancionado por medio mundo. En ese tablero, el caso dejó de ser robo a un exchange para volverse incidente de seguridad nacional. Japón reforzó su cooperación con aliados, aumentó inspecciones y empujó a la industria a estándares de custodia más estrictos. La lección fue amarga en el ciberespacio. Las fronteras son difusas y los incentivos para atacantes bien financiados, enormes. Un analista lo dijo sin metáforas en cuando un país con necesidades de divisas descubre que puede saltar el cerco con código y paciencia. El mapa financiero del riesgo cambia para siempre. En marzo de 2018, Coincheck ejecutó la promesa. Compensó a sus clientes con 46.000 millones de yenes. La operación fue quirúrgica y pública. Pocos meses después, la empresa fue adquirida por Monex Group, dando un paso de reestructuración que selló el fin de su etapa de hipercrecimiento sin red y el comienzo de una nueva fase bajo controles más duros. El golpe dejó huellas más allá de una marca. En Japón, la FSA aceleró la profesionalización del sector en requisitos de capital, segregación de fondos, porcentajes mínimos de custodia fría, auditorías periódicas, pruebas de penetración externas. En el mundo, otros reguladores tomaron nota. La narrativa del todo rápido se trocó por una en la que la seguridad dejó de ser rubro opcional. Para miles de usuarios, el episodio fue una vacuna emocional. Aprendieron, algunos a precio alto, que la conveniencia puede pelear contra la prudencia, pero no reemplazarla. Para los fundadores fue la lección más dura de sus carreras. El éxito exige blindarse a la misma velocidad a la que se crece. El dinero robado en gran parte se perdió en el laberinto del lavado. Algunas porciones quedaron congeladas en direcciones señaladas. Otras mutaron de activo y de forma. Otras, probablemente, financiaron agendas que rara vez llegan a un balance corporativo. El legado del caso Coincheck no es un eslogan, es un recordatorio. En las infraestructuras que mueven valor son objetivos de alto rendimiento para atacantes profesionales. La defensa no es algo que se deja para el final, es la base sobre la que se construye todo. En el mundo virtual, donde todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, incluso los imperios más brillantes pueden caer en una sola noche, ¿te imaginas? Un error, una brecha de seguridad y ¡boom!, todo se desvanece. Pero aquí está la parte interesante en sí: logran levantarse, lo hacen con una nueva perspectiva. Aprenden de sus errores, se vuelven más astutos y fuertes. Cada cicatriz cuenta una historia, ¿sabes? Les recuerda que la prevención es clave y que nunca deben bajar la guardia. Con cicatrices que les recuerdan cada día dónde estuvo la grieta y qué costo pagaron por no haberla sellado a tiempo. Esas marcas son parte de su historia, ¿sabes? Les enseñan a ser más fuertes y a no repetir los mismos errores. Si te gustó esta historia, házmelo saber con un like. Suscríbete para más historias. Nos vemos.